Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en Terce. Todas las asociaciones del comercio, grande, mediano, pequeño, asociaciones de defensa de la marca, asociaciones del textil, entre otras, han expresado hoy su malestar y protesta por esa disparatada propuesta de Podemos de registrar en el Congreso la despenalización del llamado top manta, la venta ambulante de productos falsificados. Una astracanada más del populismo morado que representa Podemos como colofón al escandaloso proceder de la alcaldesa Manuela Carmena y sus concejales de Podemos durante y después de los graves disturbios de Lavapiés tras la desafortunada muerte de un joven mantero. La propuesta de Podemos está condenada al fracaso, pero el simple hecho de su formulación genera espanto y preocupación en la mayoría de los ciudadanos ante la remota posibilidad de que la formación morada que lidera Pablo Iglesias llegara algún día a tener responsabilidad en el gobierno de la nación. Además de la imagen de una España chufla, una España poco seria, de inseguridad jurídica, bananera diría yo, que esta despenalización proyectaría, también está el coste económico y en pérdida de puesto de trabajo que esa venta ilegal de falsificaciones supondría. Un agujero de 67.405 empleos directos y más de 7.650 millones de euros, como hoy subrayaba, por ejemplo, también el ministro de Interior. Vean. No se deben de analizar propuestas de este tipo, que conlleva, sin duda alguna, una inseguridad jurídica muy importante en todos los temas relativos a la propiedad intelectual y que también produce un grave deterioro y quebranto económico y también desde el punto de vista del empleo. Y los paganos de esta astracanada no son tanto las marcas de lujo, que también por lo que invierten en I+D, sino los comerciantes en general, esos comerciantes que pagan impuestos religiosamente y cuyos productos de menos de 50 euros compiten malamente con las marcas falsificadas que se venden en el top manta. Cosa que a los responsables de Podemos probablemente les importa una higa, como tampoco les importa mucho la verdad de lo ocurrido en Lavapiés. La muerte del senegalés en Valle la supo el concejal responsable de Policía Municipal y Seguridad de Madrid 3 horas antes de los graves disturbios de ese barrio. Los policías municipales informaron desde el primer momento de que este joven en Valle había sufrido un ataque epiléptico y posteriormente falleció de un ataque al corazón. Esa información puntual de primera mano no impidió, sin embargo, que concejales y dirigentes de Podemos calentaran la calle en las redes sociales, dando pábulo a bulos y mentiras en un ejercicio de irresponsabilidad y de explotación política de la desgracia directamente proporcional a la incompetencia con la que gobierna la capital de España. Sobre este tema, Lucía Núñez, ¿qué pregunta nos planteas hoy en el Barómetro? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. La proposición de ley de Unidos Podemos pide despenalizar la venta ambulante y que sea solo una pena administrativa. Por eso les preguntamos si creen que se debe legalizar la venta ambulante de falsificaciones. Si creen que sí, deben de llamar al 905-855-001 y si por el contrario creen que no, deben de marcar el 905-855-002. Como todas las noches esperamos sus llamadas, pero también sus comentarios en nuestro perfil oficial de Twitter. Y recuerden que después de cada comentario deben de dejar el hashtag del programa, y hoy, al ser 20 de marzo, el hashtag es #elcascabel20m. Las reuniones de Grupo Socialista nunca son complicadas y no hay que pedir unidad porque es un grupo que está muy unido. ¿Vuelve la crisis al Grupo Socialista? No, que es un grupo socialista que tiene un proyecto y todos detrás. La batalla entre Pedro Sánchez y Susana Díaz durante las primarias del PSOE ha podido dejar heridas en el partido. ¿Está el PSOE ahora dividido? ¿Afecta esta supuesta crisis a su labor de oposición en el Congreso? ¿Le pasará factura a Pedro Sánchez? Esta noche lo debaten nuestros analistas. Luego hablamos de lo que está pasando en el Partido Socialista, pero antes tenemos que acercarnos a la sede del Tribunal Supremo, donde está Cristina Bravo, en las inmediaciones, ya que se está evaluando la posibilidad de que algunos de los presos preventivos en relación con la deriva separatista catalana puedan salir en libertad. Estamos hablando del que fue consejero de Interior, Joaquín Forn, y sobre todo de Jordi Sánchez. Jordi Sánchez, ya saben que ha sido el candidato a investir por parte de Juntos por Cataluña, pero como está en prisión, pues al final se ha descartado su candidatura. Aún así, él ha decidido cambiar, vamos a ver si el juez lo acepta, el magistrado Llarena, cambiar su condición de diputado por obtener la libertad. O sea, renunciaría a su acta de diputado, dejaría la política con tal de conseguir la libertad provisional en este caso. Cristina, buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues de momento estamos a la espera de que el Tribunal Supremo decida dejar o no en libertad a Joaquín Forn bajo una fianza de 100.000 euros. Y es que esta mañana el fiscal general del Estado así se lo ha trasladado a los fiscales de este Tribunal Supremo, que tendrán que acatar por imperativo legal. Y es que el fiscal Sánchez Melgar considera que Joaquín Forn ya no existe riesgo de reiteración delictiva y al dejar su acta de diputado, y también ha tenido en cuenta los problemas de salud que ha tenido en los últimos días. La Fiscalía no ha considerado lo mismo para Jordi Sánchez, a pesar de que sus abogados sí que esta mañana han aclarado en este Tribunal Supremo que estaría dispuesto a dejar su acta de diputado, abandonar la política y volver a su vida como profesor. La Fiscalía todavía no ha dado fecha para que Jordi Sánchez, el exdirigente de ANC, salga de la prisión de Soto del Real. Y esta tarde en los pasillos del Senado se le preguntaba por esta posibilidad de excarcelar a ambos diputados al ministro de Justicia, y estas han sido las palabras de Rafael Català. Es una decisión que ha tomado la Fiscalía General del Estado en ejercicio de su autonomía y, por lo tanto, que tendrá sus fundamentos con toda seguridad. Argumenta que por motivos humanitarios, pero desde instituciones penitenciarias nos aseguran que no se ha pedido informe médico. La Fiscalía se lo podrá explicar mejor, seguramente. Y por su parte, el fiscal de este Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, ha solicitado al juez Pablo Llarena que retire inmediatamente los pasaportes a Puigdemont y los exconsellers huidos en Bélgica, también a Ana Gabriel huida en Suiza. Considera el fiscal Javier Zaragoza que la ley permite la retirada de estos pasaportes porque no tienen previsto ni volver a España ni tampoco entregar su pasaporte. Por lo tanto, considera el fiscal que se les tiene que retirar de manera inmediata, ya que la ley lo permite, y además para que no sigan campando a sus anchas por Europa e internacionalizar así el proceso independentista. En el Parlamento de Cataluña mañana está prevista, Antonio, una comparecencia de su presidente, Roger Torrent, para iniciar una nueva ronda de contactos con los diferentes grupos políticos y poner fecha ya a una posible investidura que estaría prevista para los próximos días. Gracias, Cristina Bravo. Marco Chiesa, Barcelona. ¿Cuándo sería esa investidura y quién sería el candidato? Hay ya datos al respecto. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues hoy hemos tenido una pista más de lo que ya parece un secreto a voces, y es que Jordi Turull será el candidato como plan C. El plan primero fue Puigdemont, el segundo Jordi Sánchez, y por tanto parece que el candidato más probable será Jordi Turull. De hecho, esta mañana a Meritxell Serret, la exconsejera de Agricultura cesada por el 155, que está huida en Bruselas, esta mañana en una entrevista con TV3 se le ha escapado y ha dicho claramente que desde hace días Junts per Catalunya y Esquerra Republicana están negociando para investir a Jordi Turull, y no solo eso, sino que el nombre de Jordi Turull ya está muy avanzado. Evidentemente, después de la entrevista, Esquerra Republicana ha llamado a Meritxell Serret y ha obligado a la exconsejera a rectificar con este tuit. Ha dicho que ha sido una confusión y que el candidato es Jordi Sánchez, porque evidentemente la estrategia del independentismo era apurar hasta el último instante con el nombre de Jordi Sánchez, pero como habéis explicado, mañana a las 12 del mediodía hablará Roger Torrent, seguramente para empezar una nueva ronda de contactos, y el candidato será Jordi Turull, aunque como ya veníamos comentando en las últimas semanas, el principal problema seguirá siendo que no cuenta con los apoyos de la CUP. Los antisistema ya han dicho que no es cuestión de nombres, que es cuestión de que quieren ver un programa que camine hacia la desobediencia y hacia la República. Por tanto, por mucho que el candidato ahora sea Jordi Turull en vez de Jordi Sánchez, de momento no cuenta con los votos favorables para ser investido, a no ser que Toni Comín y Puigdemont renuncien a su acta de diputado, cosa que ahora mismo no es descartable, pero no parece del todo probable. Bueno, gracias, Marco Chiesa. Bueno, pues esto es lo que hay, señores. Tenemos a un Jordi Sánchez que ahora quiere dedicarse a la docencia y que está dispuesto a dejar el acta de diputado. Tenemos a un Joaquín Forn que, por razones humanitarias, no se ha explicitado la razón humanitaria concretamente, que podría abandonar la prisión en libertad provisional. Y tenemos a un posible candidato que, por cierto, está también en libertad provisional. Está imputado y en libertad provisional. Está en libertad provisional, bajo fianza. De forma manera que si es finalmente, bueno, si es elegido, si fuera elegido, y después fuera procesado, como todo parece indicar, tendría que dejar ese cargo. Claro, sería un presidente circunstancial. La ley no lo permite, no permite que una persona procesada por un delito un delito mayor, como es el que se les imputa,
pueda continuar ejerciendo un cargo público. En cualquier caso, lo que yo creo que el caso de Jordi Sánchez es muy significativo. En definitiva, yo creo que aquí han trabajado los abogados. Hay que recordar que Jordi Sánchez, junto con Cuixart, son los dos primeros que entraron en la cárcel y que ya llevan ahora mismo más de 100 días, por decirlo de alguna manera, bastante más de 100 días. Llevan 4 meses ya en la cárcel. No, porque 82 días llevamos sin noviembre, Parlamento. yo creo, noviembre o final de octubre. No recuerdo muy bien, pero creo que son los que más tiempo llevan. Llevan más que, por ejemplo, que Junqueras, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces yo creo que aquí están trabajando los abogados en el sentido de tratar de demostrar como se pueda, lo mejor posible, que no tiene intención de reiterar el delito por el que se le acusa. Y para eso ofrecer, digamos, pues argumentos como el de que renuncia a su acta, renuncia a la política y se quiere dedicar a la docencia. Es decir, que acaba su relación con la política y, por tanto, entiendo que con la actividad independentista, que es de lo que se le acusa. Hasta ahora esos argumentos no han sido suficientes para el juez Llarena, que se ha ratificado en esos mismos términos, y no sé lo que ocurrirá con relación a Jordi Sánchez. Yo creo que estamos ahora mismo ante el llamado plan C. El plan A era Puigdemont, el plan B era el señor Sánchez, y ahora está el... Que yo no creo que sea el definitivo. No, evidentemente, si será inhabilitado en 6 meses, ¿cómo va a ser el definitivo? Y el plan C, que es el señor Turull. Pero el señor Turull tiene una serie de complicaciones. Esas complicaciones se llaman la CUP. La CUP le ha dicho al el señor Turull que le apoyará siempre que haga siga por el proceso de la República Independiente de Cataluña, lo cual quiere decir que si él sigue por esa senda, lógicamente la inhabilitación que ya tiene sobre su cabeza se hace una realidad plena desde el primer momento. Por tanto, es una dirección absolutamente complicada. ¿Qué puede ocurrir? Que yo no sé, en ese pleno que se anuncia para el Jueves Santo, de investidura finalmente y poner en marcha la legislatura, tendría que dimitir el señor Puigdemont y el señor Comín su acta de diputado. En esas condiciones sí se tendría garantizado el señor Turull digamos, los votos necesarios para ser investido, siempre a expensas de lo que decía Carmelo, que a medio plazo, dentro de un año, cuando salga esto, la inhabilitación va un poco los plazos judiciales. Puede que antes del verano. Eso por un lado, digamos, en cuanto a clarificación de hechos. Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que lo que ha ocurrido hoy. Hoy el fiscal general del Estado ha desautorizado a sus 4 fiscales del Supremo. Eso es sorprendido. Los ha desautorizado, pidiendo la libertad provisional para el señor Forn y aludiendo a una causa humanitaria que realmente, que me parece que ha sido una compañera que se le ha trasladado precisamente al ministro catalán en el corte que habéis pasado, es que eso no está demostrado, porque tanto instituciones penitenciarias como el Ministerio del Interior ha dicho que el señor Forn no tiene tuberculosis, que es lo que se argumenta desde la Fiscalía General, uno de los argumentos que se da, para ponerlo en libertad. Por tanto, ahí están pasando cosas que yo creo que va todo un poco en la idea. Me parece que el gobierno quiere facilitar la constitución de un nuevo gobierno en Cataluña de tal manera que se desbloqueen los presupuestos, porque no olvidemos que el PNV ha puesto esa condición. Es decir, mientras 155 no esté en vigor, no podemos dar el apoyo que tiene comprometido tanto el PNV y Ciudadanos para la aprobación de los presupuestos. Si los presupuestos que van a ser presentados los próximos días, yo creo que todo esto va muy, muy conectado. Ahora, para la Fiscalía será más complicado justificar el hecho de mantener a Jordi Sánchez en prisión si finalmente Forn sale de la cárcel aduciendo que no va a haber reiteración de delito, que es exactamente lo mismo que aducen los abogados de Jordi Sánchez. Insisten en que no va a haber reiteración de delito y la prisión preventiva solamente se puede mantener bajo 2 supuestos, la reiteración de delito o el riesgo de fuga. Y uno y otro parecen complicados de mantener en este mismo momento. Es cierto que en esta casilla de juego en el que nos movemos hemos pasado ya de la casilla de Puigdemont, hemos pasado a la casilla de Jordi Sánchez, ahora estamos en la casilla de Turull, que durará lo que dure, exactamente hasta que haya auto de procesamiento, y luego llegaremos a la 4ª casilla, ¿no? Todo esto forma parte de ese juego de decirle al mundo que el Estado represor
no permite investir a un presidente, no permitió investir al exiliado, no permite investir al encarcelado, no va a permitir investir al imputado y luego posteriormente llegará probablemente la definitiva. El problema de Turull es que no gusta demasiado, o es de los candidatos que menos gusta a la CUP, independientemente que a la CUP no le gusta ninguno, porque ellos pasan por su política de república, no de personas, no de nombres, sino de proyecto. Efectivamente. Pero Turull, que es una de las muestras más rancias de aquella convergencia democrática, de aquella convergencia del 3%, es probablemente uno de los candidatos que menos guste a la CUP, que efectivamente de momento no tiene su apoyo. Bueno, te voy a preguntar a ti, Pablo, si quieres vamos a cambiar de tema y te pregunto a ti por Hay un detalle importante de este aspecto que a mí me gustaría resaltar porque discrepo del resto de mis compañeros. Yo creo que hay una sustancial diferencia entre la situación de Joaquín Forn, que está en prisión, y la de su compañero Jordi Sánchez, que también está en prisión. Y su diferencia sustancial es que Joaquín Forn, al que la Fiscalía ahora ve con buenos ojos que salga de prisión, pasado mañana hace 2 meses que abandonó su escaño en el Parlamento de Cataluña. Este no tiene ninguna... Precisamente por eso es por lo que no hay reiteración delictiva. No hay posibilidad de reiteración delictiva. Si Jordi Sánchez anuncia que abandona su escaño, no va a haber reiteración delictiva tampoco. Es que es al revés. Es que Forn hoy puede decir que no hay reiteración delictiva, en su caso no hay riesgo porque hace 2 meses que ya lo ha dejado. Sí. Pero lo que está planteando los abogados de Jordi Sánchez esta mañana ante el Tribunal Supremo es un chantaje. Es déjeme usted en libertad y yo entonces renuncio a mi escaño. Si los abogados esta mañana hubieran llegado con el escrito de renuncia de Jordi Sánchez diciendo ya ha renunciado a su escaño, por favor déjele en libertad, entonces el Tribunal Supremo tendría que dejar en libertad a los 2 con el mismo argumento. No descartes, pero Pablo, eso que lo haga. No pasa de momento. No, ya, pero no descartes que lo haga. Lo que se ha hecho que es muy tarde, pero de momento que es muy tarde y quiero preguntaros, a ver, le pregunto primero a Pablo, que está más, digamos, familiarizado con lo que pasa en el Congreso y con el PSOE. Y te pregunto, Pablo, por esto que publicaba hoy El País, precisamente dice, las heridas internas dentro del PSOE dificultan la actividad del partido en el Congreso, en el grupo parlamentario. ¿Y qué está pasando ahí? ¿A qué heridas se refiere concretamente? ¿Qué enfrentamientos se están dando? Margarita Robles es la portavoz, pero a veces no es la que quieren algunos, otros consideran que, en fin, sí, podría ser la persona idónea, etcétera, etcétera. A ver, en el Partido Socialista y ahora en el Congreso de los Diputados es cierto que hay un momento actual en el que se está cuestionando a la portavoz, a Margarita Robles, quizá ahora más fuerte que hace unos meses, pero la situación no es nueva. Esto ya viene desde hace bastante tiempo. Recordemos que, entre otras cosas, es una persona que no pertenece al Partido Socialista como tal, es jueza, es independiente, tiene un perfil muy bueno para unas cosas, pero para representar unos intereses de partido político hay gente del PSOE que considera que no. Yo la crónica que han publicado y los compañeros del País me ha parecido muy interesante como contexto político, pero no le encuentro la novedad en el sentido de que haya pasado algo en los últimos días que cambie la situación. Lo único que ha pasado en los últimos días es que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, este fin de semana ha celebrado su Escuela de Buen Gobierno, donde ha tratado de hacer una demostración de que los gobiernos del Partido Socialista por toda España son mejores que los del Partido Popular y los del resto de formaciones políticas, y ese debate, ese escaparate que él quería tener, se ha venido abajo porque de lo que se ha hablado y la foto que ha salido ha sido la de la división interna. Claro. Porque ha habido destacados dirigentes del PSOE que no han aparecido, entre otros Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, que no se presentó y anunció que tenía otros compromisos en Andalucía porque ella quería demostrar su buena gestión estando en Andalucía, no yendo a la escuela que se había montado Pedro Sánchez. Entonces, lo que aflora ahora mismo, desde mi punto de vista, es la división que ya existía antes desde las primarias, la división que provocó la salida de Sánchez, que fue un golpe de Estado interno dentro del Partido Socialista para cargarse al secretario general. Esos movimientos y esa crisis interna ha estado paralizada durante bastantes meses porque los perdedores de las primarias, digamos que habían vuelto a su casa y estaban relajándose después de la batalla, y ahora, bueno, pues empiezan a aflorar. Cada vez con más frecuencia cuentan esas discrepancias con Pedro Sánchez, y yo creo que a medida que pasen los meses se va a ir visualizando más. No porque haya divisiones, que son las mismas que ya existían meses atrás, sino porque ha habido un periodo de tregua, y ese periodo de tregua se está acabando porque se acercan elecciones municipales. Sustancialmente es eso, es decir, había un periodo de tregua que ha desaparecido coincidiendo con la celebración de la Escuela de Buen Gobierno, en el que Pedro Sánchez quería este fin de semana escenificar, y él lo dijo, es decir, vamos a hacer escenificar una reafirmación
reafirmación de la unidad del Partido Socialista, cosa que no ha sido así, entre otras cosas porque venía un problema de fondo, la ausencia de Rubalcaba por el descabezamiento de la candidatura de Elena Valenciano, que fue un caso de fanatismo absolutamente de sectarismo, luego la ausencia de Felipe González, aludiendo a su agenda internacional, la ausencia de Susana Díaz, la ausencia de Chimo Puig, etcétera, etcétera. El acto de reafirmación de la unidad ha terminado desgraciadamente en contra de las previsiones que había hecho Pedro Sánchez como el Rosario de la Aurora. Pero lo que cuentan hoy no es noticia realmente. Están iluminando una situación de fondo que se viene arrastrando en la primaria. Es decir, del momento que se defenestra a Antonio Hernando y a toda la cúpula del grupo parlamentario, todo el grupo está dividido en dos. Estrictamente, ahí no hay cambios de ningún tipo. Entonces, los que tomaron el poder, poniendo, digamos, al frente del grupo parlamentario Margarita Robles, que efectivamente pues, no es una persona del partido, sino que es independiente, todo sigue igual. Es la misma situación, es la misma división que existe desde hace muchísimos meses. Lo que pasa que es verdad también que se está aprovechando otra coyuntura, como es la mala gestión de la petición de derogación de la prisión permanente revisable por parte, y ahí se está aprovechando para pasarle factura a Margarita Robles. Pero es aprovechando la ocasión para pasarle factura. La división está ahí y es verdad que esa tregua se va finalizando por otra razón, que se van cargando de razones algunos de los que en su momento estuvieron en contra de Pedro Sánchez y señaladamente la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que no disimula su distancia con respecto a Pedro Sánchez y que, por ejemplo, renunció a venir al acto de afirmación que se ha celebrado este fin de semana por un acto de alfarería que celebró en Jaén, que no parece que sea efectivamente Úbeda, como tú bien sabes. Por tanto, lo que le quiso dar es una bofetada sin manos al propio Pedro Sánchez. Y en ese contexto es lo que estaba ahí. Bueno, déjame un momento, Fátima, porque tenemos precisamente declaraciones de Margarita Robles y de Pachi López. A ver. Es un grupo que funciona con absoluta normalidad, con transparencia, con un sentido muy democrático y yo sé que hay gente que le gustaría que no fuera así, pero siento decirles que el grupo parlamentario, y todos lo saben, todo el mundo lo sabe, está funcionando muy bien y muy unido. Es un grupo socialista que tiene un proyecto, una dirección y todos detrás. Ya está bien de especular con divisiones en el Partido Socialista, no las hay. Bueno, pues esto es. A ver qué. Te decía que el problema o la división en el Partido Socialista tiene nombre y tiene apellidos. Tiene el nombre de Soraya Rodríguez, tiene el nombre de Saura, tiene el nombre de Urquizu, tiene el nombre de Rafa Hernando, es decir, gente que ha mostrado... Antonio Hernando, perdón, me equivoco con el otro Hernando. Gente que ha mostrado su oposición a Pedro Sánchez, que fue integrado por Pedro Sánchez, y esto es algo que dicen los manuales de empresa muchas veces, ¿no? Que cuando tienes enemigos manifiestos es mejor darles, y perdonar el símil, un tiro en la cabeza antes que un tiro en el pie, porque te termina volviendo en contra, ¿no? Y son las personas que están moviendo un poco este clima de división que ahora mismo está generando o se está generando en el Partido Socialista. Son los mismos, por cierto, que en su momento, en el momento en el que Pedro Sánchez ya no tiene el acta de diputado, o justo en ese momento previo, le quitaron inmediatamente el despacho, le llevaron a los últimos puestos del hemiciclo, acordaros, y le quitaron todas las portavocías en el Congreso. Con lo cual, pues esto lo está moviendo y lo está generando pues esa división que claramente se vio en el momento de las primarias, ¿no? Otra cosa es que efectivamente ha habido movimientos últimamente en el Congreso que no le han beneficiado en absoluto. El último de ellos fue el debate de la prisión permanente, cuyo portavoz no salió demasiado favorecido. Le está pasando factura, evidentemente. Brevemente, venga, Carmelo. Yo no creo que haya acabado la tregua, porque es que no creo que hubiera ninguna tregua en sí. Lo que hubo fue un armisticio, que es diferente. Hubo un armisticio. Una vez que ocurrió lo que ocurrió en las primarias, ganó Pedro Sánchez. Yo creo que todos los componentes de la familia socialista, los más destacados, tomaron la decisión de que había que calmar las aguas, lo que no quiere decir que no siga habiendo recelos, los que hubiere, y porque la herida
habremos de recordar que fue brutal, es que fue una herida brutal la que se produjo. Y entonces yo creo que se llegó al convencimiento, eso sí, de que a ninguno le interesaba que esa herida volviera a sangrar. ¿Eso quiere decir que ahora se aman? Pues no. Yo creo que lo que han llegado a la absoluta convicción todos de que, como poco, hasta las próximas elecciones generales no se va a desatar hostilidad alguna. Es decir, no se van a desatar peleas internas ni se van a escenificar, cosa que no es... Las hostilidades están ahí ya. Bueno, no, perdón. Puede haber... O sea, no hay que confundir la unidad con la unanimidad. No hay unanimidad en los asuntos, no la hay. Ni unidad tampoco. No, Vamos a ver. pero sí que tienen... Pero yo lo que trato de decir es que en este momento no se está fraguando ningún tipo de corriente para enfrentarse a Pedro Sánchez. No está ocurriendo. No está ocurriendo. Bueno, pero es que eso es importante. Otra cosa es que en la escuela del gobierno, en determinadas cosas, se vean las diferencias porque las hay y los recelos. Y termino enseguida, Paco. Porque recelos sigue habiendo y diferencias la hay en posiciones porque no es una voz digo unánime, no lo es, pero sí que están todas las partes, a diferencia de lo que ocurría antes. Este armisticio, digo, hasta las próximas elecciones generales, lo que demuestra es que están todos interesados en que el Partido Socialista no proyecte la imagen cubierta de barco pirata como ocurrió antes, que es muy diferente. No, vamos a ver, Carmelo, realmente lo que hay es una guerra fría. Claro. Bueno, una guerra fría. Sí. Entonces, es evidente que no hay interés, una guerra fría que tuvo su manifestación en la reciente decisión de Pedro Sánchez de cambiar los estatutos. O sea, tema no baladí. Es decir, un tema en el que se reserva gran parte del poder, la idea de que va a hacer un partido de carácter asambleario, pero realmente el que se refuerza es el líder, eso. Por un lado. Totalmente. Y tú dices, ¿no van a haber hostilidades? No, evidentemente no interesa hostilidades, pero las va a haber porque hay que conformar unas listas electorales y cada uno quiere su cuota de poder y garantizarse su propio terreno. Por tanto, eso sí va a existir. Pero se cuidarán mucho de escenificar una guerra como la que hemos vivido. Pero es una guerra fría. Es una guerra fría y puede estar o no puede estallar. Que te diga que siempre que se elaboran listas electorales, los partidos tienen sus cosas. Ahora mismo hay una división interna dentro del Partido Socialista. No estamos hablando de unas tensiones de un candidato u otro. Hay una guerra abierta dentro del partido. Venga, que son las 11:07. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. No se vayan. Venga. Podemos quiere legalizar el top manta. ¿Se ha planteado el partido de Pablo Iglesias el impacto que tendría sobre la industria española? ¿Y sobre el empleo? Nosotros sí hemos hecho estos cálculos. En unos minutos, Carlos Cuesta desvela las pérdidas millonarias que supondría la despenalización de la venta callejera de falsificaciones. Esta Semana Santa le están esperando. Escuchen, escuchen. Atención, posible radar láser. Atención, radar fijo, zona de radar móvil, radar de tramo, semáforo con cámara, radar en el túnel. Todo esto y más lo puede evitar con el nuevo avisador de radares F15 de Angel Driver, que tiene hasta los últimos de la DGT. No deje que le metan la mano en el bolsillo y lo frían a multas. No se deje. Evítelas con el nuevo F15 de Angel Driver, el avisador de radares vía satélite más moderno del mercado, que se actualiza solo y es 100% legal. Pídalo ahora mismo a publi.com al 902 182 192. Su precio es de 199 € y ponemos 50 unidades a tan solo 109 €, con envío gratis si paga con tarjeta. Y también puede pagarlo por solo 10 € al mes. Y esta noche de regalo a los 50 primeros pedidos, algo que no puede faltar en su vehículo, la linterna multiherramientas homenaje a la UME. Con la primera multa que evite, está pagado. 902 182 192 o publi.com. En Airwick creemos que cuando la fragancia se libera en vapor, te envuelve y te cautiva. El nuevo Airwick Essential Mist transforma aceites esenciales naturales en vapor para así envolverte con tus fragancias favoritas. Nuevo Airwick Essential Mist.
¿por qué lloran las nubes? Las nubes no lloran, no tienen sentimientos. ¿Sentimientos? Sí, es algo que sientes aquí dentro. Como alegría. ¿Y de dónde viene la alegría? Quizás de algo pequeño como ¡Kinder Sorpresa! Delicioso chocolate Kinder ideal para descubrir la diversión juntos. Y ahora, entre más de 100 sorpresas, diviértete con los japos. Hola, soy María. Tengo una vida activa y aunque lleve zapatos planos, mis pies lo notan. Probé las plantillas Sol Gel Active para zapatos planos y me encantan. Están hechas de un gel cómodo y fino que amortiguan desde el primer paso. Es increíble cómo algo tan pequeño puede hacer una diferencia tan grande. Descubre las plantillas Sol Gel Active para mujer. Y ahora evita rozaduras y molestias con las almohadillas invisibles para el calzado Party Fit de Sol. Existen lugares donde consiguen que cualquier coche dé lo mejor. Sitios donde los cuidan a precios que suenan muy bien y para todas las marcas. Se llaman Eurorepar Car Service. Ven y disfruta gratis de tu revisión de 20 puntos de control. Después, tu coche y tú dormiréis tranquilos. Eurorepar.es. Anteriormente en World of Lords. Mikado dice mucho de ti. Y para los chocoadictos, prueba los deliciosos Mikado King. Son irresistibles. Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger. Ni una palabra. Ejecutor. El sábado por la noche, cine sin cortes en 13. ¿Todavía no has probado el nuevo Silit Bank Suciedad y Manchas de Humedad? Elimina las juntas negras de tu baño en una sola pasada. Pruébalo y dile bang a la suciedad. Ni aquí, ni aquí. Al dolor, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Ibudol, tenía que ser de Care Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nocilla Chocoleche. Con más leche, fuente de calcio y más cremosa que nunca. Y descubre también Nocilla Leche. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Herrera está aquí. Herrera está en COPE. ¡Vamos, campeón! Juega gratis los torneos de las Scoop. Hay más de 10 millones de euros en premios y torneos gratis cada día. Solo en PokerStars.es. ¿Ardor o acidez? Cuenta con los expertos de Gaviscon. ¿Qué sientes, Juan? Uf, el pecho me arde. Seguramente es ardor. Tienes Gaviscon Forte doble acción. Alivia la acidez rápidamente y crea una eficaz barrera protectora para evitar el ardor. Gaviscon Forte doble acción. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Podemos quiere legalizar el top manta. ¿Se ha planteado el partido de Pablo Iglesias el impacto que tendría sobre la industria española? ¿Y sobre el empleo? Nosotros sí hemos hecho estos cálculos. En unos minutos, Carlos Cuesta desvela las pérdidas millonarias que supondría la despenalización de la venta callejera de falsificaciones. Será después con Carlos Cuesta. Pero antes, Susana Ollero, cuéntanos el paso de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, por esa comisión que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Hoy Cristina Cifuentes ha comparecido después de esas acusaciones y de ese, en fin, una acusación realmente sorprendente, la del señor Granados, relacionando a Cristina Cifuentes con el anterior presidente de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Una forma muy barrio bajera, habría que decir, ¿no? Y machista, como la propia Cristina Cifuentes hoy ha subrayado en esa comparecencia. Cuéntanos. Pues sí, Antonio, gran expectación esta mañana en el Congreso de los Diputados. Decenas de medios de comunicación esperaban la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la comisión sobre esa financiación ilegal del PP. En primer lugar, Cristina Cifuentes ha querido dejar claro que ella nunca tuvo nada que ver con esa financiación de su partido
partido cuando era secretaria territorial, aunque también ha reconocido que existió corrupción. Escuchen. Yo no tuve responsabilidad ninguna, ni en la gestión, ni en la administración, ni en la financiación del partido, de ninguna de las maneras. Pero creo que es más que evidente que en el Partido Popular de Madrid pues hemos tenido la desgracia de tener personas que han militado en nuestras filas, que presumiblemente se han aprovechado de su militancia política pues para hacer cosas que no debían, actividades ilegales y presumiblemente también, digo, para enriquecerse a costa de su actividad política. La sesión no ha tenido desperdicio. Cristina Cifuentes se ha defendido de las acusaciones del resto de partidos y ha tenido para todos. Al diputado de Podemos, Íñigo Errejón, le ha recordado, entre otras cosas, que él no sabía que uno de sus compañeros ha cometido irregularidades. ¿O es que realmente usted, como responsable de su partido, conocía, por ejemplo, que el responsable de organización de su partido no pagaba la seguridad social de su empleada? ¿Que usted eso no lo conoce? Hay 13 miembros de la dirección de campaña. Me he permitido subrayar en rosa a aquellos que están imputados. Hay de 13 miembros de la dirección de campaña, hay 6 que están imputados y otros 2 al menos que salen en el sumario de la púnica. ¿Esto es normal? Si mi nombre estuviera en rosa, es decir, que probablemente es lo que usted querría, no le deseo yo a usted ningún mal. Quiero que me conteste solo. Si nosotros tenemos un cargo público, un diputado imputado se va, a diferencia de ustedes, que tienen 2 concejales triimputados por corrupción en el Ayuntamiento de Madrid y no se van. Al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, también le ha recordado que su partido tiene a una compañera investigada por prevaricación, entre otros supuestos delitos. Lo ha dicho así. Entiendo que usted se responsabiliza... Ustedes tienen también una diputada en Extremadura imputada y creo que ya con juicio oral. Ya ha dimitido, señoría, claro. Señora Cifuentes. Cifuentes también se ha encarado con el diputado socialista Artemio Rayo. Ha sido para hablarle de los ERE de Andalucía. Yo de ese asunto, en el que usted trata de involucrarme, no sé absolutamente nada. Sé probablemente lo mismo que usted sabe del mayor caso de corrupción que ha habido en este país, que es el caso ERE en Andalucía. Pues ya ves, Antonio, una mañana interesante la que se ha vivido en el Congreso, donde las dan las toman, hay que decir, claro, si aquí es que... Claro. Ahora, debate de guante blanco con Errejón. Yo esperaba bastante más, o todos esperábamos bastante más, de este primer cara a cara de los que se suponen que van a ser aspirantes a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Errejón ha estado bastante comedido y... Al lado de, oye, Ciudadanos son los que más... Al lado de Toni Cantó. A mí me ha parecido lo más interesante del debate, porque... digamos que de alguna manera es un anticipo del debate electoral que habrá algún día, porque Errejón va a ser candidato sin lugar a duda y entiendo que Cristina Cifuentes también por su partido. Íñigo Errejón se lo ha preparado de una forma tremendamente minuciosa y ha sido, como bien dice Fátima, muy educado en todos sus planteamientos y ha intentado pillarla. Uno de los asuntos en que ha intentado cazarla ha sido precisamente en esto que hablaba de que 6 de los 13 miembros que estaban en la dirección de campaña, de su campaña electoral, pues estaban imputados y tal. Claro, hay algo que Cristina Cifuentes casi no puede decir, pero que es real, y es que a ella esa dirección de campaña se la impusieron. ¿Y quién se la impuso? ¿Quién era entonces quién ostentaba la presidencia? La señora Aguirre. La señora Aguirre. Claro, o sea, hay que recordar que Cristina Cifuentes hizo una campaña electoral en unas condiciones tremendas, porque que no fue, digamos, no fue su lista, no fue su equipo, en fin, hubo lo que hubo. Y claro, pues ahí no era cuestión de sacarlo. Los señalados por el señor Errejón y la gente a mí me parece muy interesante también, me parece, si me permites, cómo le ha respondido a una pregunta que le ha hecho Tardá, Joan Tardá, que le ha preguntado por qué Granados había cargado contra ella. ¿Por qué de esa forma tan tremenda, como tan barriobajera, ¿no? Y tan inmoral, tan cutre y tan terrible? Entonces ella lo ha explicado, yo creo que eso lo ha explicado bien, porque hay que reconocer que en este bombardeo de preguntas que le han hecho, Cristina Cifuentes se ha sabido defender, esto no cabe la menor duda. Y le ha respondido que entiende ella que al haberse adherido a la Comunidad de Madrid, a la Fiscalía, porque estaba personada en el caso Púnica, al haberse adherido
a la petición de la Fiscalía de que continuara en prisión el señor Granados, pues como venganza, claro, él habría actuado así. Como vendetta, cuando ella realmente en eso, pues hombre, yo entiendo que ella no está en dando indicaciones a la Fiscalía, esto que es un poco inimaginable, pero también hay que, Granados, digamos, en prisión, su cabeza, pues vete a saber cómo funcionaría, y ha salido de esta manera. Cargó furibundamente contra ella, que es, digamos, lo que ha provocado casi esta comparecencia en el Congreso. Por eso ella, ante los periodistas, lo primero que ha dicho es, pues no sé qué hago aquí, ¿no? Porque realmente se produce en gran medida por la acusación que hace Granados, esa acusación que realmente, pues desde luego no le honra. Es que si no, no la habrían llamado. Pero vamos a ver, yo creo que en el debate, al margen de esa discusión de guante blanco, pero hay que recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo de Íñigo Errejón que era el hijo que toda madre deseaba tener. O sea, que partiendo de esa apreciación inicial... Que se caían bien, vamos. Exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, yo, como hemos visto todos los que han pasado por esa comisión, al final es lo mismo. Es decir, al final se ponen más en evidencia los que atacan que los que van a esa comisión. Y en este caso de Cristina Cifuentes lo tenía más fácil. Ha hecho la táctica que es una táctica muy usual en el judo, que es aprovechar la fuerza de tu contrario para derrotarlo. Claro, tú le sacas a cualquiera de ellos, a Errejón te saca un tema y Errejón es muy fácil devolvérselo. Va a decir, mire usted me va a hablar de imputados cuando tiene triplemente imputados en el Ayuntamiento de Madrid, y menos mal que no le ha recordado al propio Errejón la beca de la que se benefició en la Universidad de Málaga, que se lo podía haber recordado perfectamente. Pero cuanto a partidos... Fátima, porque yo creo que ha habido un punto, aunque ha sido que se han respondido, ya te digo que tiene muy preparado, pero quiero decir que ella ha utilizado muy bien esa capacidad para poner evidencia a todos los que la han atacado. Y ahí está muy... El debate de hoy es el fracaso de la comisión de investigación. Eso es un la oposición lo utilizaba para cargarse al Partido Popular. El Partido Popular pensaba que le iba a pasar mucha factura. Evidentemente esto te pasa factura porque al final están tus cargos ahí puestos, están siendo puestos en sospecha, ¿no? Pero todos los que han pasado, algunos imputados, otros procesados, alguno casi condenado, o alguno como Francisco Camps con un juicio que luego fue absuelto y que ahora está siendo investigado por otras causas, todos los que han pasado han salido más fortalecidos después de pasar por la comisión. Sorprendentemente. Y eso tiene que ver con lo que tú decías, Paco, con que al final el que va a comparecer tiene más tiempo, tiene más argumentos, devuelve las críticas y sale triunfador. Es un asunto que ya está judicializado. Entonces, señores, al final... vamos a cambiar de tema. Que es que yo tengo que ir agilizando trámites, porque vamos a uña de caballo. A uña de caballo, efectivamente. Bueno, sabéis que ha habido este fin de semana algunas manifestaciones, concentraciones a favor de la prisión permanente revisable. Una muy importante que tuvo lugar en Huelva, organizada por los padres de víctimas. Por ejemplo, el padre de Diana Quer, el padre de Mariluz Cortés, José Cortés. Ahí estaban también Ruth, la madre de los niños Ruth y José, aquellos menores que asesinó el padre, José Bretón, y algunos más, ¿no? Bueno, pues esta es una concentración que al final ha tenido su polémica porque Ruth Ortiz, precisamente, la madre de estos niños de Córdoba, pues ha cargado contra el Partido Popular porque hubo dirigentes del Partido Popular, bueno, más que dirigentes, hubo presencia de gente del Partido Popular de Huelva, y especialmente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que es onubense y estuvo presente en esa concentración. Y ella ha cargado contra el PP diciendo que a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada, etcétera, etcétera, cuando realmente la gente del PP que estuvo en esa concentración es porque la invitó la organización, o sea, algunos padres, el de Diana Quer, el padre de Marta del Castillo, con el que hablaremos enseguida, Antonio, el padre de Mariluz Cortés, habían invitado a estos dirigentes políticos del PP, y creo que también había invitado a gente del Partido Socialista, entre otros a la presidenta Susana Díaz. Ella no acudió porque tenía otros compromisos y por eso no estuvo en la concentración. Pero cuéntanos los detalles de lo que ha pasado, porque ha habido una polémica desagradable por parte de esta mujer, por parte de Ruth Ortiz. Vamos a contar toda esta polémica y a recapitular toda la información. Y es que Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José, que fueron asesinados por su padre José Bretón, ha criticado ese uso político que ha hecho, en su opinión, se ha hecho de la concentración del pasado domingo en Huelva. Era una de esas manifestaciones a favor de la prisión permanente revisable que tuvieron lugar en toda España este fin de semana, y como pueden ver en las imágenes, aquí estaban en esa manifestación dos integrantes, tanto la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como el presidente del PP, Juan Manuel Moreno. Bueno, pues bien,
Ruth Ortiz se ha enfadado mucho al ver una foto, la que vamos a ver a continuación. Aquí está. En esta foto, esos dos integrantes, tanto Fátima Báñez como Juan Manuel Moreno, aparecen por delante de ese cartel en el que estaban las caras de los hijos de Ruth Ortiz. Pues bien, está tan molesta que ha emitido un comunicado de protesta en el que califica lo que aconteció el pasado domingo como, aquí lo tienen, patético, indignante e insoportable. Ruth Ortiz aclara que lo que no era la concentración de ayer por el domingo es un acto para que políticos del Partido Popular se aprovecharan de nuestras víctimas para politizar una plataforma que es apolítica. Ruth Ortiz se dirige también en su misiva a los señores y señoras del Partido Popular y les dice: de mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada. El que quiera o la que quiera que lo haga con su hijo o hija, pero no con los míos. Y termina este comunicado con una recomendación para cualquier político que acuda a una concentración convocada por una plataforma apolítica y les dice y les recomienda que se quede entre la gente como uno más. Bueno, pues bien, unas declaraciones que no han dejado indiferentes tampoco al resto de padres de las víctimas. Por ejemplo, Juan José Cortés asegura que no comparte esta crítica de Ruth Ortiz y que sus palabras, las de ella, son completamente personales. Antonio del Castillo, al que vamos a entrevistar a continuación, se ha extrañado mucho del malestar también de Ruth porque había otros políticos, como adelantaba Antonio, también invitados al acto, como Susana Díaz, del Partido Socialista, la presidenta andaluza. Y una última hora, y es que el Congreso amplía una semana más el plazo para presentar enmiendas a esa iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable. Antonio. Bueno, además el acto tenía como fin protestar contra esa posible derogación de la prisión permanente revisable, un acto para rechazar la derogación de la prisión permanente revisable. Ese es el motivo de la concentración y, lógicamente, pues los padres de víctimas que organizaron la misma en Huelva invitaron al partido, a los partidos que están en contra de su derogación, pero incluso ahí incluyeron a la presidenta de la Junta de Andalucía, aunque el PSOE es de los que está impulsando la derogación. Antonio del Castillo, padre de Marta, también estuvo, lógicamente, como decíamos, en la concentración de Huelva. Don Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. A usted, decíamos, le ha sorprendido ese comunicado de Ruth, ¿no? De Ruth Ortiz, porque ella no conocía que habían sido invitados estos dirigentes políticos. Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde comunicamos pues muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues precisamente estaba publicada la carta que se le había enviado a la presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Susana Díaz, y se había convocado a las distintas fuerzas políticas. Lo que ocurre es que siempre vienen los mismos. La Susana Díaz no aparece en ningún acto de esto, ningún representante del Partido Socialista. De hecho, quedamos media hora antes en un bar para salir todos juntos y los señores del Partido Popular, como si hubieran venido cualquier otro partido político, hubiéramos quedado allí y todos estuvimos saludándolo a estos representantes políticos. Porque ustedes, Antonio, invitaron a todas las fuerzas políticas, o sea, cuando hablamos de todas las fuerzas políticas, por lo menos, sí, a saber, PP y Ciudadanos, que están en contra de la derogación, e incluso a gente del Partido Socialista, a pesar de que el PSOE sí está a favor de la derogación, ¿no? Ustedes invitaron a representantes de los partidos. Efectivamente. Y fue, acudió el que invitamos a todas las fuerzas políticas. Efectivamente. Así fue. Por eso quizá, Antonio, pues haya sorprendido, ¿no?, el contenido de esa misiva, de ese comunicado, y la dureza con la que se expresa Ruth en contra de los dirigentes del Partido Popular, como si se hubieran presentado allí de forma inopinada, ¿verdad?, y hubieran querido capitalizar el dolor de ustedes, no sé. Hombre, sinceramente, yo cuando he escuchado estas palabras, pues yo me he quedado a cuadros, ¿no? Y bueno, decir que estas personas tengan que estar entre el público cuando estamos hablando de una presidenta del gobierno de España, que en cualquier país africano que vaya la tratan como lo que es, una ministra. Y bueno, el representante de las fuerzas políticas de Andalucía, que me parece a mí que no suelen estar entre todo el público, que normalmente incluso llevan guardaespaldas. Yo creo que estaba en un sitio adecuado, estaba un poco retirado de lo que es el público, y bueno, como se hubiera hecho con cualquier
político que hubiese venido de cualquier fuerza política. Pero que ya les digo que tenemos un grupo de WhatsApp donde yo pienso que ella lo sabía y de hecho estuvo saludando a estas personas. Y sobre todo porque el acto tenía como fin y objetivo que no se derogue la prisión permanente revisable. El objetivo de esta concentración es ese, nada más. Y lo importante es que vaya quien vaya, con independencia de que sea de un partido político o de una asociación vecinal, lo importante es que respalde el propósito y el objetivo que ustedes se han propuesto, que no se derogue la prisión permanente revisable. ¿Qué más da que sea del PP, del PSOE, de Podemos si quisieran o de cualquier otra formación política, ¿no? Ahí no se puede hablar de instrumentalizar nada, lo que hay que hacer es apoyar que la prisión permanente revisable no se derogue y punto, ¿no? Efectivamente, a nosotros nos hubiera gustado que ha venido todas las fuerzas políticas, pero es evidente que bueno, el Partido Popular pues fue el que impulsó esta ley, bueno, y la llevó a cabo a base de muchas firmas que hemos recogido anteriormente entre todos los ciudadanos y bueno, son los que apoyan y que me hubiera gustado a mí ver allí a Susana Díaz apoyándonos a todos. Pero yo no lo considero como que están allí pues como fuerza política, bueno, como fuerza política, lo consideraría que están a favor de no derogar la prisión permanente revisable, que es lo importante en esta causa. Y en el caso del Partido Socialista, si usted le pregunta a Susana Díaz, ¿usted cree que Susana Díaz estaría a favor de derogar la prisión permanente revisable o más bien al contrario, que no quiere que se derogue? Bueno, hombre, de hecho, aquí en el Parlamento de Andalucía ya hubo ese debate y ella se opuso totalmente en contra. Ella sigue la directriz de su partido y la del secretario general de su partido. Eso es lo lamentable, que es que los diputados tienen que seguir las directrices que le manda el partido. No votan en conciencia y no votan con el corazón. Bueno, vamos a ver en qué queda esto. Todavía hay tiempo y esperanza. Antonio del Castillo, gracias y buenas noches. Antonio, un abrazo. Gracias a vosotros, buenas noches. Adiós, adiós. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ahí. En fin, es una polémica que se ha organizado Antonio, a partir de ese comunicado de... Un detalle que yo creo que conviene recordar a la gente, que es cuando se habla de la posible utilización por parte del Partido Popular de la prisión permanente revisable. Echo la memoria atrás. La prisión permanente revisable, antes se habló de cadena perpetua, no fue una idea del Partido Popular. Fue precisamente de Antonio del Castillo y de Juan José Cortés, el padre Mariluz, que son los que cuando sus hijas murieron y desaparecieron, empezaron a reclamar a la opinión pública, y entonces todavía no gobernaba el Partido Popular, que se estableciera una medida contundente como esta. Es cierto que ellos lo empezaron a reclamar y el Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, en la oposición todavía, lo incorporó a su programa electoral. Rajoy lo metió en el programa electoral del año 2012. Adolfo Suárez y ganó, escribiera sobre ello, que anoche lo teníamos aquí, y el magistrado Enrique López. Entonces, la idea de la prisión permanente revisable no es del PP, es de estos padres. Y yo creo que el PP lo que ha hecho ha sido sumarse a ese carro, haciendo suya una propuesta que pedían los padres, que la consideraban y que se aprobó en el 2015. Es obvio que está politizada la prisión permanente revisable, es que está debatiéndose en el Congreso, es que forma parte de la política de unos y de otros. Pero que es lógico que aquellas fuerzas que están en contra de su derogación apoyen este tipo de concentraciones. Quienes están apoyando la salvo política... que no te inviten, ojo, pero si encima te invitan... Claro, quienes están apoyando la prisión permanente revisable son dos partidos en concretos, con lo cual es inevitable que se politice, es absolutamente inevitable. Y de hecho los padres... Pero si los convocantes te invitan, ¿cómo vas a...? Y de hecho los padres de la mayoría de los niños, excluida Ruth Ortiz, los padres están de acuerdo con estar presentes en esa politización, igual que están de acuerdo en estar presentes en el Parlamento en el momento en el que se debate. Sí, a mí, si me permitís, a mí me parece muy bien que cada uno defienda lo que piensa, pero a mí, personalmente, desde luego no me gusta ver las manifestaciones a los padres de las víctimas mezclados con los políticos. Otra cosa es que los políticos fueran detrás, como no sé quién ha dicho aquí en algún momento, sin ningún tipo de notoriedad, pero no. Los políticos estaban delante. Sí, pero a mí me da igual. Pero haciéndosela, Antonio, perdona, ¿qué es lo que en definitiva... Entiendo, perdona, ha indignado... Perdona, bueno, vale, muy bien, pero es que... Sí, pero que no es lo mismo el tema de las pensiones, que el tema no, que el dolor, perdona, no es lo mismo, porque puede haber un... Si me permites, Pablo, puede haber un componente más ideológico, pero el dolor
de las víctimas es transversal, no les duele más a los electores del PP que a los del PSOE. Otra cosa es que haya posturas diferentes sobre la prisión permanente revisable. Pero a mí, que estén en las manifestaciones marchando los padres de las víctimas. Pero que esto es una manifestación, que es una concentración. Eso es lo que ha indignado a la madre de a Ruth Ortiz. Es una concentración. A una explicación bastante razonable, que veo que... Yo entiendo que haya la enoje, esa presencia, porque le ha restado protagonismo. Desde el punto de vista personal, la comprendo, y las palabras que ella ha dicho... ¿Protagonismo a quién? A ella. ¿A ella y a sus hijos. Es un acto en favor, en este caso, sus hijos, sí. Resta protagonismo. Y ella lo dice en la carta. Que nadie se aproveche de mis hijos en este sentido. Bueno, pues cualquier presencia política, efectivamente, ahí le resta protagonismo, y esa crítica yo la entiendo. Pero el tema no es si le resta protagonismo o no, es si están defendiendo lo que tú quieres o no. Que es la que critica ella. No, que no es una marcha, que es una concentración. Bueno, una concentración, que es una plaza. Oye, llámalo como quieras, que es lo mismo. ¿Quiénes estaban en primera fila? A que los políticos no estaban detrás en una posición. No, estaban haciéndose la foto, Antonio, por favor. Se han hecho la foto, sí, pero yo lo que te quiero decir es que a mí no me gusta. Que los políticos no hablaron. A mí no me gusta porque el dolor de las víctimas es transversal. Pero vamos a ver si le he invitado. Y la indignación es transversal también. Que no se trata de defender a unos u otros. Pero vamos a ver. Que también está invitada Susana Díaz. Si hubiera ido Susana Díaz no se la podía criticar tampoco, por favor. No perdamos el sentido de las cosas. Vamos a ver. Yo creo que muy oportunamente Pablo ha recordado una cosa fundamental. Esto es una reivindicación de los padres de las víctimas, a las cuales se han sumado unos partidos o no se han sumado otros. Pero es una iniciativa del protagonismo de ellos. Por tanto, no le demos la vuelta a la situación como se hizo el otro día en el debate, que el portavoz socialista se sube allí al ambón parlamentario y dice: están ustedes siendo manipulados por el Partido Popular. No, señores, fue justo al revés. La bandera de esa prisión permanente revisable ha sido de las víctimas, de Marta del Castillo, de Juan José Cortés, etcétera, etcétera. Ha sido una bandera que han llevado en solitario frente a los partidos. Luego unos han incorporado y otros no se han incorporado. Por tanto, eso no permitamos el mensaje y la bandera que ellos están lanzando. Es de las víctimas. Luego, en cuanto yo creo que es la carta de la madre de los niños asesinados en Córdoba. Yo entiendo la argumentación de Ruth, de los niños de Córdoba, lo entiendo. Pero esa foto, eso no es tal foto. Los padres de las víctimas están eso es una concentración. Y están en la Plaza de las Monjas, que hay un templete. Y encima del templete están precisamente la familia, que son las fotos que en general hemos dado. ¿Está la familia? ¿Y quién más? Pero si abajo no, pero el templete es arriba. Sí, claro. El templete es arriba. Pero que es una foto que no tiene nada que ver. Las personas a las que han invitado a acudir, por favor. Carmelo, las personas a las que han invitado a acudir y que acuden porque respaldan a los padres en esa petición de prisión preventiva. Vamos a ver, es que yo creo vamos a ver, no están como un vecino más, entre otras cosas, no están como un vecino más porque un ministro no es un vecino más, aunque queramos hacer un ministro bueno, en esa manifestación sí debía ser así. Pero si no es una manifestación, Carmelo, llámalo concentración, me da igual. Es una concentración. Una concentración es una forma de manifestación. Vamos a ver, Carmelo, juguemos con las palabras. Pero vamos a ver, es una concentración en el templete de esa Plaza de las Monjas. Están situadas las familias, no están situados los políticos. Si la ministra de Empleo estuviera al lado de las víctimas ahí arriba, lo podríamos criticar, el primero lo criticaría yo. Exacto. Claro. Pero no es lo mismo. Claro, hombre, que sí. Pero, hombre, yo respeto mucho lo que ha dicho Ruth Ortiz, lo respeto muchísimo. En el sentido, ella lo que se queja es que en una de esas fotos, la que aparece ahí, que no es la que dieron los medios de comunicación en general, sino los medios de comunicación, empezando por El Mundo, la que dimos fue la otra, la de arriba. Hombre, que son los protagonistas porque, insisto, esto es una reivindicación de los padres a las que unos partidos han sumado y otros no. Y que por cierto, el 80% a mí de la población española. Me parece mal argumento que el Partido Socialista hoy haya criticado también que la presidenta del Congreso de los Diputados haya recibido a las víctimas el otro día. Pero hombre, por favor, si piden ser recibidas, ¿cómo si lo vamos a recibir? Piden ser recibidas, a mí me parece muy bien que la presidenta del Congreso de eso no la tengo reciba. ninguna duda. Criticaron a los señores de Podemos que se reunir, por favor. Esto es una lucha que están reivindicando un grupo de padres, la mayoría de ellos no se van a beneficiar, no es en provecho o reivindicación de sus hijos, porque desgraciadamente esas medidas no se van a aplicar ni se han aplicado nunca. Y más, en el caso de Antonio Castillo, que está ahí, que todavía está buscando el cadáver de su hija, porque resulta que el asesino no le quiere decir dónde enterró los restos de su hija. Por tanto, Carlos, no pervertamos el buenas noches, Carlos. Muy buenas. Dime una cosa. Esta propuesta de Podemos de
legalizar, despenalizar el llamado top manta, de para facto que permitir los productos falsificados puedan venderse sin que tengan una consecuencia penal, solo que sea una sanción administrativa perseguida por los ayuntamientos. O sea, despenalizarlo es sacarlo del Código Penal. ¿Eso qué coste tendría? Si estos señores de Podemos se salieron con la suya, que parece que no, se van a estrellar con, en fin, con el sentido común, la sensatez, la seguridad jurídica, la seriedad de un país, en fin, con todo aquello que probablemente algunos de ellos no tengan. Vamos a analizarlo, porque el coste, voy a hacer una advertencia previa, el coste del top manta que vamos a mostrar es realmente el que está produciendo en estos momentos. Es decir, si esto se despenalizase, que es lo que ellos están diciendo, es saquémoslo del Código Penal, ¿vale? El Código Penal, ¿quién es el responsable de juzgar en base a él? Los tribunales. ¿Qué dicen ellos? Sanción administrativa, es decir, traduzcamos un poco. En los ayuntamientos, como le llaman ellos, del cambio, ¿quién lo juzgaría? Los del cambio. ¿Vale? Por lo tanto, sería no una despenalización, sino una eliminación absoluta de cualquier tipo de sanción, incluida la administrativa. Y en el resto no se podría juzgar como delito, sino que sería exclusivamente una cuestión administrativa. O sea, que un señor que se dedicara a falsificar o a importar productos falsificados no tendría consecuencia penal. Se tendría una pequeña sanción administrativa si le descubren. En caso de que esté, claro, en caso de que esté en algún ayuntamiento que lo considere así. No ya los pobrecitos que ponen ahí su mantita y venden, no, sino aquellos que importan los productos falsificados o los fabrican. Vamos a dar los datos. La despenalización. Vamos a dar los datos. Bueno. Yo te lo Carmelo, yo doy los datos y luego lo debatís. Vamos allá. Vamos a ver. Los datos que vamos a dar nosotros, Carmelo. ¿Por qué no están sustentados los manteros? Es para los manteros, no hablan del que lo fabrica. Pero al final, si tú vendes un producto falsificado... Si no me tienes que convencer. Pues ya está. Es que es una cosa pero hay que precisar, porque si estamos hablando de los que fabrican... Pero al final... Pero al final lo que estás es amparando a los que fabrican. Si estás amparando a los que lo venden, estás amparando a los que lo fabrican. El problema es que no es lo mismo el tío que está vendiendo, que es un pobre desgraciado que está siendo explotado por las mafias, evidente, que a los que no cogen nunca. Porque yo no veo que cojan nunca. Evidente, pero lo que estás favoreciendo es a las mafias. Que te invito a pasar y me siento yo, ¿eh? No, cuenta, Carlos, por favor. Cuenta. Vamos a ver, estos costes son los que se están produciendo en estos momentos. Si se despenalizase, ¿qué sería lo normal? Como lógicamente compiten sin costes frente al resto que van con impuestos, con costes de implantación, con tasas, etcétera, barrerían y por tanto todos los costes que vamos a ver se multiplicarían porque no tendrían competencia. ¿Quién podría vender un producto compitiendo con ellos cuando tienes que pagar el IBI, cuando tienes que pagar las cotizaciones sociales de tus empleados, tienes que pagar lógicamente todos los registros, impuestos de la propiedad, etcétera? Vamos a ir viendo. España, no estamos hablando de cualquier país a efectos de esta historia, y tú lo decías muy bien, Antonio, lo que se vende es un producto distribuido por mafias, cuidado con esta historia. Es que ese es el fondo. Y nosotros somos el segundo mercado de toda la Unión Europea para estas falsificaciones. Nos gusta mucho esto de, en vez de Dolce y algo, oye, le cambiamos unas letras y ya nos lo llevamos tan a gusto. ¿Quién es el primero? ¿Cómo quién es el primero? Yo no tengo ranking, la verdad. Italia. El día que tú me encuentres un ranking de quién es el primero que se ha comprado en la costa... Dices que España es el segundo, el primero es Italia. Sí, pero a ver, cuidado, hay una pequeña diferencia en Italia, ¿eh? Porque el mercado italiano está controlado no por mafias, sino por la mafia. No, literalmente, esto no es opinión, es información. En España tenemos un problema y de hecho, por ejemplo, las rutas en las playas de esas camisetas falsificadas del Real Madrid, de no sé qué, y de hecho ya se ha publicado la información, procede de fuentes totalmente contrastadas, había una parte que quien se acababa llevando el dinero era el ISIS. O sea, cuidado porque estamos hablando de una cuestión... Claro. Efectivamente, estamos hablando de una cuestión muy seria. Bueno, coste directo... ¿El Estado Islámico? Efectivamente, coste directo en estos momentos de las industrias afectadas, sobre todo son industrias de lujo, de productos de marca, etcétera. 7.659 millones de euros al año. No estamos incluyendo impuestos. En unos momentos vamos a ver el coste de los impuestos. 7.659 millones de euros. Empleos directos que se están destruyendo. Este cálculo es un poco así. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente si tuviesen los costes a lo mejor no salían tantos. Pero de momento, estimado tal cual, por coste por empleado, 67.000 empleos por año se están destruyendo por culpa de este no mercado y absolutamente paralelo e ilegal. Vamos a ver más datos del impacto que está teniendo y del daño que hace esta venta de productos organizados por mafias. Sector ropa y calzado es uno de los mayores, 4.250 millones de euros al año. Aquí tenemos todos los polos falsos, todas las gorras falsas, todo ese tipo de cuestiones que se venden, pañuelos falsos, etcétera, etcétera. Calzado también. Cuidado con esto porque se está vendiendo muchísimo calzado falsificado
hablando de las primerísimas marcas de deporte, no voy a dar nombres. Empleos directos solamente en este sector, ropa y calzado, 5.100 empleos al año. Estos datos son en España, exclusivamente en España. Joyas y relojes. Esto de los relojes también está muy de moda. 204 millones de euros al año de impacto. Bolsos y maletas, 123 millones de euros al año. Cuidado porque aquí literalmente supone el 11% de las ventas de lo que sería este sector si todo esto fuese legal, más lo que hay ilegal. Vamos a ver más datos porque el impacto es muy fuerte. Lo que nos está costando esta historia del top manta, que bueno, evidentemente una cosa es las personas que están vendiéndolo, otra cosa es lo que está detrás y la mafia que está detrás. En música, cuidado porque esto es de lo más habitual, 9 millones de euros al año, el 8,2% de los ingresos totales de esta industria, la industria discográfica. En Europa, atención, pérdida en recaudación de impuestos, 13.270 millones de euros al año. Es decir, estamos hablando de cifras elevadísimas. Y lo que estábamos comentando, todo esto es destrucción de recaudación, destrucción de ingresos, destrucción de empleo, y quien se lleva los beneficios no son los que vemos vendiéndolo. Si se decide legalizar, lo que vas a hacer es darle una carta de prioridad a este producto porque va sin impuestos, va sin costes. Entonces sería prácticamente imposible competir contra ello. Pero es que aparte que te cargaría las marcas. Voy a saludar a Armando Rodríguez, es vicepresidente de la Asociación Madrid Foro Empresarial. Don Armando, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estos datos son demoledores, pero si además se legalizara, se despenalizara, no legalizar, no estamos hablando de legalizar nada, se despenalizara esto que llamamos el top manta, bueno, pues sería entonces mayor el agujero que se causaría, ¿no?, desde el punto de vista de la pérdida de puestos de trabajo y también de pérdidas económicas, y especialmente en el sector del pequeño y mediano comercio, ¿no? Sin duda ninguna, y verdaderamente los datos que acaba de facilitar Carlos Cuesta pues son los que de la Asociación de la Defensa de la Marca pues se han estudiado, se han extrapolado, y verdaderamente el realizar cualquier tipo de modificación legislativa, aparte de que iba a ser estéril, no va a resolver el problema de fondo, que es verdaderamente el tratamiento que se tiene que dar al comercio, digamos, legalmente establecido, y también está legalmente establecido la venta ambulante, que no es la venta ilegal ni la venta de falsificaciones de productos, y que tributan, que pagan sus impuestos, que generan trabajo y que evidentemente pues se van a ver en una situación de extrema dificultad, y que verdaderamente esto supone un deterioro para la supervivencia de muchos establecimientos comerciales. Señor Rodríguez, se está persiguiendo de una forma eficaz, no a los manteros, no estamos hablando de eso, no, a aquellos que importan este tipo de productos falsos y que tienen sus almacenes, me imagino, porque esta gente irá a algún sitio, en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en Barcelona, y ahí cargará y lo pondrá a la venta luego en la calle. Pero alguien será el que importe todo eso, el que lo traiga de algún lado. ¿Esto se está persiguiendo de una forma eficaz? Sin duda ninguna, Antonio. Estamos hablando de una mafia, estamos hablando de mafias que mueven cantidades astronómicas, equivalente probablemente al negocio de la prostitución y muy cercano al del tráfico de armas. Quiero decir que estamos hablando de mafias organizadas que se están introduciendo productos, y sobre todo especialmente en temporadas específicas. Yo creo que también se ha hablado de las cifras de productos en el ámbito textil que se han importado justo antes de la campaña del Black Friday. Creo que estábamos hablando del entorno de los 200.000 prendas que se han introducido para venderlas. Realmente quien comercializa esos productos, estas personas que están en una situación de marginalidad, son meros peones de todo ese entramado. La persecución, sabemos que la agencia tributaria hace esfuerzos por detectar ese fraude, pero desde luego, yo creo que quizá pues tengan éxito en una pequeña, muy pequeña parte de lo que realmente está ocurriendo. No, además alguien del sector comentaba hoy que cualquier producto de menos de 50 euros de alguna marca falsificada, bien elaborado,
vamos, se impone ante cualquier otro producto que un señor en su comercio venda y que tenga también, pues eso, que sea menos de 50 euros. Es difícil competir en esas circunstancias. Un bolso de 50 euros o menos de 50 euros bien falsificado probablemente evite que alguien pueda comprar en el comercio un bolso legal sin marca, lógicamente. Absolutamente, el pequeño comercio que está y que realiza, pues todo cumple con todas sus obligaciones fiscales, tributarias y además que no atraviesa pues los mejores momentos de la historia y donde las cargas de todo tipo pues les están poniendo a muchos en una situación de dificultad. No cabe duda que para ellos supone un perjuicio muy considerable hasta el punto, y no es dramatizar, de en muchos casos pues plantearse la continuidad de los negocios. Verdaderamente yo creo que cuando se hace una proposición de ley de esta naturaleza, yo creo que la demagogia, y alguien lo decía, que es la capacidad de vestir con ideas menores, las ideas menores con palabras mayores. Verdaderamente no se puede decir que se va a solucionar un problema despenalizando lo que ahora mismo está tipificado en el Código Penal, y además como solución decir que va a haber una sanción administrativa, pero una sanción administrativa ¿sobre quién? Sobre personas que no tienen ninguna capacidad económica, que se les va a buscar y se les va a perseguir para cobrar una multa. Quiere decir, no solamente nos está ayudando a personas que están en una situación desesperada, sino que es inútil e ineficaz porque no tienen nada con lo que responder. Por lo tanto, centrarse en esa cuestión es pura demagogia y no tiene ningún sentido ni va a solucionar el problema. Por supuesto, la inclusión de estas personas y la ayuda de estas personas no pasa por estas ocurrencias de la gente de Podemos, está claro. Don Armando Rodríguez, presidente o vicepresidente de Madrid Foro Empresarial, gracias y buenas noches, señor Rodríguez. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una... Bueno, sí, y luego volvemos sobre el tema. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Sí, son las 12 menos 3 minutos. Vamos a acercarnos hasta Getafe. Hemos abierto nuestra edición de hoy con un suceso que revelaba el caso de dos niños, dos hermanos fallecidos en una casa incendiada, y después el padre aparece muerto, arrollado al parecer por un tren. Se sugirió la posibilidad de que el padre previamente matara a sus hijos, eso no está confirmado, y después se suicidara arrojándose a las vías del tren. Hablamos de Getafe, la Comunidad de Madrid. Tenemos a Cristina Bravo, a ver si ella puede sacarnos dudas sobre este hecho realmente dramático. Cuéntanos, Cristina, buenas noches. Pues mira, Antonio, de momento tenemos las informaciones que ha confirmado el 112. Han recibido una llamada sobre las 8:30 de la tarde de un incendio aquí en esta vivienda de Getafe. Los bomberos acudían a extinguir este incendio y se encontraban a dos menores en la casa, en los colchones ya calcinados, un menor de 8 y otro de 13 años. La mujer no se encontraba dentro de la vivienda, ha sufrido un ataque de ansiedad y ha sido trasladada al hospital de Getafe. Una llamada posterior, también la 112, sobre el aviso de una persona arrollada en las vías del tren de cercanías de Getafe Industrial. Al parecer se trataba de este padre, de un hombre varón español. La policía le ha incautado la documentación y se han dado cuenta de que se trataba del domicilio en el que se había registrado este incendio. Todo, como decimos, se está investigando por la policía porque no se sabe si el padre pudo provocar este incendio o qué es lo que habría podido pasar. Lo que sí que sabemos, Antonio, es que la madre ha sido la que le ha dado las llaves a los bomberos para que entraran en la casa a extinguir el incendio. También hemos podido saber que el padre era el que cuidaba de uno de los menores, uno de estos menores, de estos niños, estaba en silla de ruedas y la madre trabajaba como profesora en una escuela. Hemos recibido la llamada de un vecino alertándonos de un incendio de vivienda. Cuando han llegado aquí los bomberos de la Comunidad de Madrid, se han encontrado un bajo muy afectado por el humo, pero solo había un pequeño incendio en una de las habitaciones.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido ese incendio y se han encontrado en esa habitación a 2 niños ya fallecidos, un niño de 13 años y una niña de 8. Estaban quemados. El equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento y ha trasladado a la madre y a varios familiares más con crisis de ansiedad a dependencias del ayuntamiento. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido esta noche en Getafe. Serafín Giraldo es portavoz de la Unión Federal de Policía, inspector de policía, y le voy a preguntar primero, Serafín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si tiene algún dato en relación con este suceso. Muy poco, aparte de lo que se ha dicho, sencillamente que la madre efectivamente está en el hospital con un ataque de ansiedad. Estamos esperando para tomarle declaración. El atestado se abrió a las 10 menos cuarto de la noche, con lo cual todo está en fase de investigación y efectivamente se confirma la muerte de un varón nacido en el año 71 y de 2 jóvenes nacidos en el año 2004 y 2009, que al parecer eran sus hijos, por un incendio perpetrado en esa casa. Y hasta aquí... Y no se sabe nada más. El hecho de que la casa estuviera cerrada, que el padre de los niños apareciera posteriormente muerto, supuestamente se habría suicidado. ¿Podría tener alguna relación? Efectivamente, hay un dato que ha trascendido. Por lo visto, el maquinista del tren sí que ha declarado y ha dicho que efectivamente esta persona se puso delante de las vías del tren esperando ser arrollado. Y estos son los datos, hay que darlos con muchísima prudencia para saber, hasta que termine la investigación, poco podemos aportar más. Porque la investigación lo que sugiere, a tenor de cómo se han producido los hechos, es que el padre habría dejado encerrados a los niños en la casa, habría provocado el incendio y posteriormente se habría suicidado. Eso es una hipótesis. Es una hipótesis de trabajo, efectivamente. Se está trabajando en esa dirección. Bueno, vamos a ver qué determina. En cualquier caso, los hechos son terribles. Tremendo, que dos pobrecitos, 2 criaturitas hayan fallecido. Sí, me parece que además de uno de ellos me parece que sufre parálisis cerebral, uno de los hijos. Es tremendo. El mayor de los niños de 13 años estaba efectivamente teniendo una parálisis cerebral. La madre profesora de una escuela de idiomas, tengo entendido, y bueno, el suceso es tremebundo, vamos. Bueno, pues esto es lo que podemos contarles a esta hora en relación con ese suceso. Hablábamos antes de las mafias de las falsificaciones, Serafín, y de esta astracanada de Podemos de intentar despenalizar o querer despenalizar la venta de productos falsos, el llamado top manta. ¿Cómo llegan hasta estas personas que son el último eslabón de esa cadena y los que sufren realmente las consecuencias y son los que están ganándose la vida, los pobrecitos? ¿Cómo llegan esos productos hasta ellos? Muy bien. Además, ¿y quién se los suministra? Esto es una estructura delincuencial de carácter piramidal, es decir, va de arriba a abajo. Posiblemente el escalón más débil sea efectivamente los manteros que venden los productos. Hay que empezar por la cúspide. La cúspide está en la producción. Generalmente estos productos vienen de Asia, donde se trabajan en unas condiciones infrahumanas, pero últimamente también se están detectando estas fábricas en Europa. ¿En Europa por qué? Porque se evitan costes de traslado. La segunda fase de esta cadena es la cadena de distribución. Y por último termina en el último escalón, efectivamente, que son los manteros, que son quienes distribuyen estos productos. Hay que aclarar que obtienen un beneficio, ellos trabajan a comisión, es decir, ellos obtienen un beneficio por esta venta de productos ilegales. Te voy a poner un ejemplo, un latero, si una lata vale 1 euro, pues el coste podríamos cifrarlo en el 50%, el beneficio para el almacenista, que sería el verdadero, bueno, la estructura delincuencial, ahí es más corta, sería el que estaría en la cúspide, tendría un 0,30%, un 0,30%, sí, y para el latero 20 céntimos, efectivamente. ¿El latero a qué te refieres? El latero es el que vende las latas, sería la persona que, pero latas de cerveza, de colas, de refrescos, sí, que son también falsifican también este tipo de cosas. No, bueno, claro, el latero y el mantero prácticamente se dedican a lo mismo. A la última, el escalón de esta estructura delincuencial, el mantero, en su caso, vendrían los productos falsificados. El problema no es solo en la venta de productos, el problema es que hay algo más. Aquí hay un blanqueo de capitales, y ahora te voy a dar datos. Afecta también al empleo, desde luego a la industria, de producción industrial, y luego hay algo en lo que debemos caer también y lo debemos valorar, que se falsifica todo. Es decir, no solo se falsifica, antes hablabais de una prenda de ropa, me quedé con la copla, se falsifican también medicamentos. Esto es lo que estaba diciendo yo cuando me han cortado, los medicamentos y los juguetes. Se falsifica absolutamente todo se falsifica. Vinos supuestamente de marca, también se han dado casos en ese sentido. Y ahora, si me dejas, voy a dar unas cifras, voy a citar la fuente y los datos de estas fuentes. Europol, o sea, no estoy hablando de la policía española, estoy hablando de Europol. Cifra en 43 billones de dólares, billones con B de dólares, la cuantía de las falsificaciones anuales. Por ejemplo, en drogas,
El tráfico de drogas, para que nos hagamos una idea, se mueve en unos 28 millones de dólares anuales. Con 28 billones, efectivamente, con lo cual casi podría el doble, efectivamente, mueve. El sector de la propiedad industrial, ese sector desde luego es parcial, que es a quien afecta. Habla de 90.000 trabajadores que pierde la industria. La Organización Mundial de la Salud, y este es un dato objetivo, habla de 200.000 personas que pierden la vida por falsificación tanto de alimentos como de medicamentos. Y por último, la sección de la Policía Nacional de Delitos contra la Propiedad Industrial, desde aquí quiero felicitarles por su labor, habla y dice que en 5 años han salido de España, los últimos 5 años, 4 millones de euros procedentes del top manta. Es decir, estos señores que venden el top manta en la calle, según esta sección de Policía Nacional, de absoluta confianza, manifiestan que 4 millones los han enviado a Senegal. ¿Qué significa esto? Que habría que distinguir, por un lado, lo que es la venta ambulante de lo que es el top manta. Vamos a ver, la venta ambulante está controlada por los ayuntamientos y desde luego son los ayuntamientos quienes tienen que facilitar o no facilitar la distribución de estos productos. Pero el top manta es esa venta ambulante, la distribución de los productos falsos. Es decir, una cosa es castigar a la venta ambulante y otra cosa es al top manta. El top manta distribuye productos falsos y tendríamos que pensar... No, la venta ambulante es legal. Es legal, además, pagan sus impuestos. Pero es una distinción que quiero... Tienen muy claro. Pagan su permiso para vender. Claro. Efectivamente. Los ambulantes pagan su permiso para vender su chiringuito, si me permite la expresión. Una distinción que quisiera hacer. Y como policía, lo único que me queda por decir es que si permitimos el top manta, nosotros no hay ningún problema, nos cambian la ley, dejamos de perseguirlo, sencillamente es querer saber la economía que queremos para nuestro país, el tipo de sistema económico que queremos. Sí, pero Serafín, si me permites, Antonio, vamos a ver, tú lo has comparado y está bien, porque para ver el volumen del desastre que provoca, del agujero enorme que provoca, de los millones de puestos de trabajo que ponen en riesgo, en fin. No son cifras mías, son cifras... No, de Interpol, y me parece bien. Pero lo has comparado con el tema de la droga. Pero la venta de la droga se hace de tapadillo. Es verdad que a veces resulta obvio donde se está mercadeando con droga, donde se está trapicheando, pero no, el caso del top manta... estamos asistiendo a una venta pública. Entonces, ahí voy a la pregunta que hacía Antonio, que a todos digamos, porque esto a gente que vende en la calle, al fin y al cabo, son los que menos se benefician de este negocio. Esto es son gente que no tiene otra salida. Esto lo explican ellos, no tiene otra salida. Yo no tengo papeles y lo único que puedo hacer es una actividad ilegal. Esto es lo que ellos dicen. Entonces, si tú sigues el hilo hacia esa pirámide que tú has explicado aquí, pues tendríamos que ver al almacenista, del almacenista tendríamos que saltar al que... En fin, hay una cadena gigantesca de producción, de distribución, de almacenaje, que no parece que seamos capaces de desarmar, porque los que se están forrando no son estos pobres desgraciados que están en la calle, correcto, que al final lo que te dan es pena. Por eso quizá aquí aparezca Podemos con esta, desde mi punto de vista, muy poco acertado el planteamiento, porque lo que tú no puedes es despenalizar esta venta, no lo puedes. Claro. Puedes dar otro tratamiento legal si quieres, o matizar el tratamiento legal a los manteros, que son unos pobres desgraciados, pero no puedes despenalizar algo que es tan ilegal. Pero ¿cómo no se puede ir más arriba y coger a los gordos que están haciendo esta actividad que tanto daño hace a la industria? Si es que se va, lo que pasa es que quizás no se publicita. Te puedo hablar de la última operación que se hizo en Valencia por parte de este grupo operativo del que te hablé, de Ferraris. Fíjate que llegaban a falsificar hasta Ferraris, pagaban por ellos entre... coches Ferrari. Coches Ferrari. Las operaciones que se han hecho en Cobo Calleja, esta mañana lo ha dicho la responsable de la Policía Nacional en el programa de Carlos Herrera, que se llegó a falsificar un Ferrari. Y luego las ventas de CDs, casi nunca se va por esta gente. Que eso también quiero dejarlo claro, si me permite, ese protocolo que tenemos la policía con esta gente. Para la policía, ¿no? Efectivamente, siempre se va a por lo que nosotros llamamos ¿cómo se llaman operativamente? No recuerdo ahora mismo, las tostadoras, no me salía la palabra, las tostadoras, las que efectivamente duplican los CDs, las películas y todo. Y la actuación policial, que también quiero dejarlo bien claro, porque parece que la policía está persiguiendo, a raíz de ello lo que
pasó en Leganés ahora, y es la permisividad total y absoluta. La policía local generalmente le retira el producto, eso sí, eso lo tengo que reconocer. Se realiza un atestado que pasa por una detención con una inmediata puesta en libertad de estas personas, un juicio rápido al que no acuden, con lo cual penalmente, en la práctica, en el terreno práctico, estas personas apenas sufren las consecuencias de una legislación. Muchas veces, al ser personas que no tienen documentación, no se les podrá actuar. Sí, pero vamos a ver, no nos dejamos... Vamos a ver, efectivamente hay que ir a la cabeza de la corrupción, a la cabeza de los que falsifican, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos una cosa fundamental, es decir, estos jornaleros del sistema son la máscara detrás del cual hay, porque todos nos compadecemos de la propia situación, pero no olvidemos que es la máscara detrás de la cual hay una gran corrupción del propio sistema que no solamente se traduce en pérdidas de empleo, que en los términos que se ha hablado, sino en otras circunstancias. Estamos perdiendo talento, creatividad, innovación. Otra cosa, el sostén del sistema de bienestar, porque lógicamente si no se pagan impuestos, el sistema no se puede solucionar. Es decir, todo es eso lo que está ocurriendo. Es decir, el señor, que no he oído mucho, pues, se ha hablado aquí de los manteros, tal y cual, la industria discográfica, laminada. Es decir, ¿qué chaval con talento en esa actividad o en cualquier otra va a abrirse camino? Pero evidentemente no. Es decir, Paco, si me perdonas. Pero si ¿qué alternativa? Una pregunta simple. ¿Qué alternativa tienen esta gente que no tiene papeles? Y que si no damos una solución que permita darle alguna salida y que puedan trabajar en algo que sea legal, pues o robar o vender en la manta. Busquemos otro sistema de integración que no sean tentáculos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Que quiero preguntarle a Serafín Giraldo, pero un momento, Paco. El desmantelamiento del sistema del bienestar. Claro, de acuerdo. Son precisamente lo que de acuerdo, pero eso no ocurre. Un momentito, por favor, Carmelo, por favor, que vamos mal de tiempo. Venga. A ver, te voy a preguntar, Serafín, sobre lo que decía hoy un portavoz de este colectivo de manteros en Madrid. Él insiste en que la persona que muere en Valle, Mame en Valle, si no recuerdo mal el nombre, muere a consecuencia de la persecución de la policía, que tampoco, en fin, no es delito que la policía pueda perseguir a alguien que cree que está delinquiendo. Otra cosa es que le pegara, etcétera, etcétera. Es que no se da esa circunstancia, pero bueno, con la persecución no se muere nadie. Es verdad que esta persona, desgraciadamente, tiene una patología congénita y muere víctima de un ataque cardíaco después de sufrir un ataque epiléptico. Pero en cualquier caso, ellos insisten en que todo esto es consecuencia de... Quiero que lo escuches a ver qué opinan. Ha habido persecución anterior, antes de la muerte de Mame, y es lo que causó su muerte. Porque Mame ha estado siempre bien, viviendo aquí bien, nunca ha tenido este problema y lo tuvo este día. Y no vemos ninguna necesidad por la manta que hayan persecuciones, que pone en peligro la vida de toda la gente en la calle. ¿Pone en peligro la vida de estas personas porque les persiga la policía? Vamos a ver, una mentira, por mucho que se repita, es que no deja de ser mentira. Y eso es evidente. Esta persona murió de muerte natural. Claro. Lo dice un certificado médico y lo dicen los testigos. Ningún policía le estaba persiguiendo. Lo que sí es evidente son los hechos violentos que se concatenan después de esta muerte. Los hechos violentos que suceden a las 5 horas del jueves. 200 personas violentas. 200 personas violentas, porque violencia es lanzar piedras a la policía, dañar vehículos, violencia es dañar los edificios, violencia es sembrar el caos y el terror en las calles. Eso es violencia. Y eso sucede a las 5 de la tarde, cuando 200 personas perfectamente organizadas en la calle Oso, donde estaba esta persona fallecida, impiden salir el furgón funerario. Más o menos 100 a un lado y 100 a otro. Impedían salir el furgón funerario. Otro punto álgido fueron a las 22 de la noche, a las 10 de la noche, cuando grupos antisistema, según las cámaras del metro de Lavapiés y según las cámaras de embajadores y según dato objetivo, las 6 personas detenidas, 5 mayores de edad y un menor de edad que pertenecen a este tipo de grupos antisistema respetables, pero que estaban allí montando alboroto, volviendo a lanzar piedras, volviendo a causar daños, volviendo a quemar edificios y a quemar contenedores y demás. Son gente violenta, o al menos por lo que yo entiendo de violencia, o mi sentido común entiende por violencia, además perfectamente organizados. El viernes por la
noche se dañaron 20 vehículos. Está una denuncia, también es un dato objetivo. Y por la mañana se produjo un ataque al cónsul de Senegal, que menos mal que se refugió en un bar y menos mal que la policía sufrió las pedradas que sufrió con 10 heridos para conseguir sacarlo de allí. Esto yo lo llamo violencia. Si alguien quiere llamarlo de otra manera, perfecto. Y el motivo de esta violencia es que hay que dejarlo bien claro. Una mentira, si se repite muchas veces, no deja de ser mentira. El motivo de esta violencia fue una muerte natural de una persona en la calle. Claro. Yo siento mucho la muerte, pero eso es objetivo. Déjame que salude a tu colega de la Policía Municipal de Madrid, es el presidente de la Asociación Profesional de Policía Municipal Unificada, es Carlos Baón. Hoy ha presentado una querella contra concejales del Ayuntamiento de Madrid, lógicamente por delito de odio, por mentir, calumniar, etcétera, etcétera. Y Carlos Baón o su sindicato hoy ha denunciado que desde las 5 de la tarde, efectivamente 3 horas antes de que se desencadenaran los disturbios, el Ayuntamiento de Madrid, su responsable de Policía Municipal y Seguridad, tenía conocimiento de que esta persona desgraciadamente había muerto por causa natural, sin que nadie le persiguiera ni nada. Sin embargo, esto parece que desapareció del conocimiento de esos concejales que dieron pábulo a bulos y mentiras para calentar la calle. Don Carlos Baón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Digo bien, he contado bien lo que ustedes han denunciado? Sí, ya lo contamos ayer. Efectivamente, hay un bloqueo informativo. Todo se sabía. Nosotros nos comunicamos vía radio, siempre con nuestra emisora central, y ellos tienen siempre datos de primera mano, tanto del SAMUR, bomberos y policía. Y ahí se sabe perfectamente que esta persona no había sido perseguida y que había sido atendida por la Policía Municipal sin más, y que desgraciadamente falleció. Pero eso no evitó que luego se prodigaran los comentarios en las redes sociales por parte de algunos concejales y dirigentes de Podemos, ¿no? Sí, efectivamente, pero realmente los que crearon toda la estrategia fueron grupos de ultraizquierda, de 2 casas ocupas que hay ahí en la zona de Lavapiés, que fueron los que motivaron al colectivo senegalés que la policía había asesinado a su compatriota. Estas personas de ultraizquierda estaban ya en las redes sociales armándose y llegando al lugar para hacerse fuertes y colocar barricadas para hacer las agresiones a los compañeros nuestros de Policía Nacional y SAMUR y bomberos. Y ustedes han denunciado también una cosa que es bastante grave, y es el hecho de que Carmena, la alcaldesa, interviniera, o el ayuntamiento interviniera el Twitter de la policía durante los incidentes. A veces titula, le pregunto para ver si esto en fin, es lo que ustedes han denunciado, denuncian por parte del Sindicato de Policía Municipal Unificada de Madrid, que Carmena intervino el Twitter de la policía durante los incidentes. Por otro lado, también dice El País, también lo lleva en primera página, Madrid cerró el Twitter de la policía durante los sucesos de Lavapiés. Ustedes tienen conocimiento de esto, claro. Sí, efectivamente. Les comunicaron que no podían escribir ningún tuit y que se hacía cargo el Ayuntamiento de Madrid de toda la gestión informativa. La cuestión es fundamental, es que la información que fluyó el Ayuntamiento no fue buena. Entonces, pues esto creó más incertidumbre. La mentira, como ha dicho el compañero, se está viendo muy grande, y aunque ya no había motivos de agresión a la policía, ya que sabían perfectamente que había sido una muerte natural y que la policía lo que había hecho, intentar salvar la vida de su compatriota, lo que buscaban era disturbios. De hecho, los grupos de ultraizquierda rompieron 6 cámaras de Lavapiés para empezar a hacer los disturbios para que no fueran grabados. O sea, esto ya estaba todo premeditado y estudiado, y en las redes sociales lo que hicieron fue alimentarlo. Le pregunto por último, señor Baón, ¿quién decide intervenir el Twitter de la policía por parte del ayuntamiento y con qué fin? ¿Para sembrar la confusión? ¿Para alimentar esa cadena de rumores, de bulos, de mentiras que luego propiciaron todos estos incidentes? Pues no sabemos muy bien si fue prensa del ayuntamiento el que dictaminó que ellos iban a tomar. Nosotros entendemos que ha sido prensa del ayuntamiento el que tomó del ayuntamiento, el que tomó las riendas de la información, cegando todos los Twitter oficiales. Prensa del ayuntamiento lo que hizo fue después no hacer ni nada, porque no sacó ningún tuit, ni sacó ningún comunicado de prensa, ni informó hasta
que el concejal a las 2 de la tarde del viernes informó en rueda de prensa de lo que sucesos que había pasado en Lavapiés. Entendemos que tenían que haber salido ese mismo jueves por la noche o el viernes a primera hora a comunicar a todos los medios de comunicación lo que había pasado allí. El jueves por la noche hubiera sido lo exacto para evitar los disturbios, porque lo que el tuit que, por ejemplo, puso la alcaldesa fue bastante ambiguo, no apoyó a sus funcionarios y sembró la duda que porque dijo que se iba a abrir una investigación. No entendemos qué investigación se va a abrir cuando un policía estaba haciendo una RCP a una persona que había de un infarto. Claro. ¿Qué investigación se va a hacer efectivamente de alguien que lo que estaba haciendo es intentar salvar la vida de una persona? Y aparte que ese tuit lo escribe la señora alcaldesa a las 10 y pico de la noche o a las 11. Lo leímos aquí en directo, a las 11 y pico. A las 5 ustedes ya habían dejado muy clarito que esta persona había muerto víctima de un infarto y que habían intentado salvarla incluso. Es tremendo. Pero en fin, bueno, señor Baón, sí, efectivamente, una cosa. Sí, la comparecencia, efectivamente, aunque se haga a las 10 de la noche, la información la tenían desde las 5 a las 6 de la tarde, de la primera hora. Se hace de las 10 de la noche porque los colectivos ya de ultraizquierda, anticapitalistas y todo, ya tiran copa a la calle y hasta que los compañeros de Policía Nacional de la UIP no eran fuertes, no tuvieron efectivos suficientes, no pudieron abrir el paso para lo del furgón y poder sacar a nuestros compañeros de la calle, porque estaban totalmente bloqueadas. Los tenían bloqueadas por los ambos lados y hasta que no pudieron salir de allí no pudieron comparecer, pero la información ya estaba fluida por radio, por emisora, por teléfono, por todas las vías. Señor Baón, gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. En fin, bueno, pues esto es lo que hay, señores. Es una decía ayer Begoña Villadecir, que probablemente sea el hecho más grave protagonizado por este equipo de gobierno, desde que gobierna la señora Carmena. Desde el punto de vista, el escándalo más grave en el que se ha metido, o el charco más grande en el que se ha metido. Alimentar un bulo para crear una conflictividad en un barrio importante de Madrid, alimentado desde el propio gobierno municipal, del propio gobierno municipal, que juega y sistema y antisistema. A su propia policía, o sea, dejando lo que a la no policía, es comprensible, a la policía municipal los pies de los caballos. Lo que no es comprensible es la actitud de la alcaldesa, es decir, al margen de ese primer tuit en el que dice que va abrir una investigación al respecto, estuvo durante todo el fin de semana absolutamente fuera de control, es decir, sin dar ningún tipo de explicación y sin pedir responsabilidades a sus propios concejales. Ayer hizo una cosa bastante sorprendente, que fue, por un lado, en vista de que el escándalo era monumental, pues defender a la policía municipal, porque como se ha contado y se supo al poco de suceder los graves acontecimientos, es que fueron dos policías que fueron a auxiliar a este señor. Entonces, en medio lo acuden a auxiliar y le responsabilizan de la muerte de una cardiopatía congénita que le puede ocurrir o nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y se alimentan los propios grupos antisistema próximos al ayuntamiento por tuit dirigidos y lanzados por el propio equipo municipal. Y bueno, hablando de racismo institucional, una concejal del propio ayuntamiento hablando de racismo institucional. Es el mundo al revés, es un disparate tal. A mí, sin duda, me parece el hecho de mayor gravedad que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid. Que ya no solamente eso, que se le pregunta a la alcaldesa si va a haber dimisiones y reacciona exactamente igual que si se le pregunta si mañana va a haber un ataque de los drones en Madrid, es decir, con la misma impasividad. Bueno, eso, Fátima, es porque la alcaldesa de Madrid no controla a un núcleo importante de su propio equipo de gobierno y de sus listas. Es que no estamos introduciendo un matiz importante, que son las diferencias internas que esto está provocando. Que dimita, Carmelo. No puede estar en manos de una persona que no controla ni su equipo de gobierno. Si ellos exigen ejemplaridad... Voy a decir una cosa, si me permites, que Serafín, que yo creo que no nos debemos de olvidar. Podía haber ocurrido que este ciudadano hubiera muerto en un ataque al corazón, en una de esas, digamos, descubiertas que hace la policía municipal, que para levantar el top manta. Pero es que esa es la labor de la policía municipal. Es que esto es lo que no se puede olvidar. La policía municipal tiene la obligación de levantar la venta ilegal en las calles. Lo que ocurre es que no lo hace. Generalmente se hace la vista gorda o se administra, digamos, porque, entre otras cosas, porque es imposible abarcar toda la venta ambulante que hay en la calle. No es porque sea imposible, es porque el equipo municipal no apoya a su policía municipal. Pero no me cuentes eso, que esto pasa en todas las ciudades de España. Desgraciadamente, de todos los colores. Especialmente si quieres te digo todas las del PP en los que Barcelona y Madrid. No te equivoques. Perdona, cuando estaba el
anterior corporación municipal presidida por Ana Botella, había venta ambulante, venta ilegal. Déjame que te lo diga. Estaba, desgraciadamente, la venta ambulante existe, claro que existe. No, venta ilegal. Venta ilegal. O sea, había todo, esto no lo ha traído Carmena. Que tenemos, la policía local tiene cierta permisividad. Siempre se tiene cierta permisividad con este tipo de actividad, y lo digo así. Además, como policía quizás no lo deba decir, pero es cierto, siempre se tiene cierta permisividad, y me consta que la policía local también con este tipo de actividad. Incluso ellos tienen sus propios aguadores que avisan cuando se acerca un policía que muchas veces no está haciendo redadas, sencillamente está patrullando por allí y huyen del lugar. Y un policía nunca persigue desde sola la lavapiés. Sí, pero Serafín, eso lo tengo claro. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Portada del Mundo, periódico que dirige Paco Rosell. Voy a recordar las noticias que usted ha tenido a bien, llevar a su portada. La jefa actual del Inserso llevó al notario el saqueo del PP de Madrid. Balfagón, que así se llama la jefa actual del Inserso, detalló en 2012 cómo el exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Prada, desvió 173.800 euros destinados a la reinserción de menores para mejorar su imagen. Avisó a Granados y este le dijo que se olvidara del asunto. Luego también lleváis a portada el asunto de Facebook. Esto es un escandalazo, de todo muy loco. Estados Unidos y Reino Unido cercan a Facebook por filtrar datos. Washington abre una investigación y Londres cita a Zuckerberg, que es el presidente de la compañía, a declarar por este asunto. También comentáis que el fiscal general exagera una enfermedad para sacar de la cárcel al exconsejero Joaquín Forn. Y Jordi Sánchez renunciará a su acta para ser diputado. Y el PSOE, para ser liberado, perdón. Y el PSOE se queja a Ana Pastor por dar voz a los padres de la prisión permanente revisable. A veces lleva a su portada el asunto de Facebook y titula La filtración masiva de datos cerca a Facebook y salpica a Trump. Los perfiles de 50 millones de usuarios se utilizaron de manera fraudulenta para influir en el voto en las elecciones de Estados Unidos. En la portada 2 de titulares, ABC destaca: el fiscal general impone que se pida la libertad de Forn, atribuye su cambio de criterio a razones humanitarias, y Sarkozy detenido por el dinero negro que le dio Gaddafi en su día para la campaña presidencial. Y El País, cerco político a Facebook tras una masiva filtración de datos. Zuckerberg es llamado a declarar en Londres, Bruselas y Washington sobre el uso de 50 millones de perfiles para influir en varios procesos electorales. También dice El País que el PSOE ha vetado en el Congreso a Alfonso Guerra y a otros antiguos dirigentes del partido, veta a los suyos, y Ciudadanos deja como protesta la Comisión de Reforma Constitucional territorial, del modelo territorial, porque había sido el PSOE, Ciudadanos quien había pedido la comparecencia de Alfonso Guerra y otros dirigentes del partido. Bueno, también titula El País que el proceso separatista causó la mayor fuga de depósitos de la historia de Cataluña. Y la foto de portada es la de Cristina Cifuentes con Errejón, ahí lo ven ustedes. Fabulosa un beso foto. Que pone fin a una dura batalla, dice. Un beso que pone fin a una dura batalla. Al final, después de la comparecencia de Cristina Cifuentes en el Congreso y las preguntas de Errejón, entre otros, bueno, pues ya lo ven ustedes que hay fair play. La Razón, investidura de Pasión. El pleno se celebrará el miércoles de Semana Santa. Así lo han decidido los separatistas. Turull se impone sin el voto de la CUP y ante la renuncia al acta de Jordi Sánchez. Puigdemont buscó el apoyo de la masonería para impulsar el proceso separatista. Esto ya es. Y Sarkozy interrogado por la posible financiación del régimen de Gaddafi. Voy con La Vanguardia. La Vanguardia destaca: el fiscal facilita la salida de prisión del exconseller Forn. La Fiscalía del Estado defiende la libertad bajo fianza por razones humanitarias y Jordi Sánchez prevé renunciar a su escaño para dejar la cárcel. Y también dice La Vanguardia que la inversión extranjera bajó un 39% en Cataluña durante 2017.
en el último trimestre del año el flujo de capital exterior volvió a repuntar. Pero fíjense ustedes el roto que el separatismo ha causado a la economía de Cataluña y de España. Fuga de depósitos de más de 30.000 millones de euros. Que más de 30.000 millones de euros han salido de Cataluña por culpa de estos señores. Para que lo sepan aquellos que les votan, hombre, que lo tengan en cuenta. Si ustedes a esta hora entran en la página web de COPE, van a leer entre nuestras noticias esta. La Iglesia recibe 7 millones de euros más en la declaración del año 2017, por aquellos que marcaron la X en su declaración del IRPF y declaraciones del vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, dice: salvo la Iglesia no hay ninguna realidad social en España que concite el voto de 8,5 millones de personas, que son los que han contribuido voluntariamente con su X a la ayuda de la Iglesia española, de la Iglesia católica. Voy con Expansión. Expansión titula que el Estado bajará del 50% en Bankia a partir de mayo. O sea, venderá hasta el 50% o más del 50% de las acciones de la propiedad, ¿no? Y Madrid, que acapara más del 60% de la inversión extranjera. Y en ese sentido contrasta con la inversión que se hunde en Cataluña en un 40% en plena crisis soberanista. Mientras Madrid sube el 60%, acapara el 60%, en Cataluña se hunde. Es tremendo, ¿eh? El Economista dice que la rebaja fiscal beneficia a 1,2 millones de pensionistas. La medida permitiría ahorrar de media 900 euros gracias a esta nueva exención. Y 5 días destaca, entre otras noticias, el desplome de 41.000 millones de Facebook, acorralada por el mercado y por las autoridades. El palo a Facebook ha sido de marca mayor. Bueno, pues esto es lo que les invitamos a que lean. Esta noche tenemos Entre dos, programa de Fernando de Aro. Así que Fernando de Aro nos va a avanzar ya a quién tiene esta noche como invitados. Adelante, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Antonio. España está vacía. Sobre todo sus pueblos se han quedado sin gentes que los habiten. Lo ha contado Sergio del Molino en La España vacía. Vamos a hablar precisamente con este literato, ensayista, novelista, periodista. Y luego hablaremos con María Elvira Roca. María Elvira Roca ha escrito un libro interesantísimo sobre la leyenda negra española. ¿Por qué los españoles tenemos complejo de inferioridad? ¿Por qué hemos acabado interiorizando la versión muy negativa que sobre nuestro país han dado los ingleses, han dado los alemanes, han dado los belgas? María Elvira Roca va a explicarnos qué hay detrás de esa leyenda negra que tenemos interiorizada los propios españoles. Gracias, Fernando de Aro. Enseguida te dejamos Entre dos. ¿Cómo cierra el barómetro, Lucía Núñez, perdón. Lucía pues Núñez. A raíz de la proposición de ley de Unidos Podemos sobre la despenalización de la venta ambulante, sobre la que hemos estado hablando en el programa, les preguntábamos si creen que se debería legalizar la venta ambulante de falsificaciones. Pues bien, cerramos el barómetro y un 27,2% de los votos de los espectadores creen que no se debería legalizar, frente a un creen que sí, se debería legalizar, frente a un 72,8% que creen que no, Antonio. Muy bien, gracias, Lucía Núñez. Pues aquí lo dejamos. Muy bien. Paco Rosell, buenas noches. Han estado ustedes muy díscolos, me dice... No lo digo yo, lo dicen los espectadores de este programa, sí, señor. Y también me dice Virginia García que también... Es que la actualidad está muy revuelta. Habéis estado revoltosillos. No yo, todos menos sí, yo. Verdad. Gracias, Fátima, gracias, Pablo, también a ti. Gracias, Carmen Encinas.